Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy vamos a hacer otro echando al freno, y es un echando al freno relacionado con la actualidad y no. ¿Por qué? Relacionado con la actualidad porque está relacionada con una noticia que salió sobre el lunes pasado, sobre el Royal Rumble, y no relacionada porque no vamos a hablar de Shane McMahon. Sí, como todos sabéis, esta semana se la noticia que Shane McMahon había hecho de productor del Royal Rumble, que se había autobuqueado, etcétera, etcétera. Y hoy no vamos a hablar de productores, que también sería un programa interesante, sino que vamos a hablar de autobooking. El autobooking lleva en el mundo del wrestling desde prácticamente que existe el wrestling, porque muchos de los propietarios eran también luchadores, pero el autobooking siempre ha sido visto como algo muy extraño, como algo muy diferente, como algo que nunca se veía. El motivo de eso, de que lo veamos así, es que WWE ganó la guerra de los lunes. ¿A qué me refiero? En WWE, debido a la posición de McMahon constantemente ha estado en una posición donde su autobooking era limitado, o era de un personaje heel, o no solía incluir combates, debido a su edad, su rango y su puesto dentro de la cartelera. Pero a lo largo de la historia hemos tenido muchos casos de autobooking. Y tengo que decir, antes de que repasemos, yo creo que los más importantes, para mí el autobooking fue un error. Es un error por un simple problema. O tú eres muy capaz de saber dónde tienes que ir y hacer que todo el mundo esté contigo, y es muy difícil porque al final te estás buqueando a ti mismo, o acabas cometiendo abusos de poder, ya sea en tu favor o incluso en tu contra. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en los dos casos más paradigmáticos de hacerlo a tu favor. El primero de ellos, obviamente, es una persona a la cual todos conocéis, una persona de la cual hemos hecho una Wrestling Live, y es una persona que durante esa época era un ser despreciable. Me refiero obviamente a Kevin Nash. Kevin Nash se autobuqueaba. Kevin Nash durante el año 99 se autobuquea de forma prácticamente continua hasta que llega Vin Russo. Y lo que nos da es un desastre. ¿Por qué? Porque no era Booker. Y sobre todo porque Kevin Nash lo único que le importaba era el propio Kevin Nash. Como solo le importaba el propio Kevin Nash, tenía unas storylines totalmente absurdas que no encajaban y que sí estaban en el main event, pero un poco en plan de esto no me lleva a nada. No fue capaz de desarrollar el resto del talento, no fue capaz de trabajar. Y luego el otro caso paradigmático de autobooking es Jeff Jarrett. Para el que no lo recuerde, Jeff Jarrett no era el booker principal de TNA, y ese cargo lo recibía Vin Russo, pero Jarrett estaba sentado en la mesa de booking y él buqueaba todas sus partes incluidas, es decir, todo el título mundial. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa parte de, oye, que tú tengas el título mundial y el resto no, etcétera, etcétera? Significaba que en TNA todo dependía de Jarrett. Un combate era bueno, Jarrett tenía que estar implicado. Un main event era importante, Jarrett tenía que estar implicado. Algo ocurría, Jarrett tenía que estar implicado. Y lo que eso provocó fue, evidentemente, primero, la queja de la gente, como es obvio, y segundo, que no hubiera nunca una sensación de esta no es la empresa de Jarrett. Porque el autobooking lo primero que provoca es básicamente que nos sintamos, y nos pasa a todos prácticamente, que nos sintamos con la sensación de que la persona que buquea nunca me va a buquear de forma justa. ¿Por qué pensamos esto? Pues la verdad es que podríamos aquí hacer, no, eso es un error, porque tal. La realidad es que es una idea totalmente lógica. Y es una idea basada en hechos. Básicamente todos sabemos que cuando nos buqueamos, es decir, cuando te autobuqueas, te pones en una posición de poder. Incluso aunque tú no quieras ponerte en una posición de poder, no voy a buquearme como una mega estrella porque no me gusta, porque no me parece bien, porque no es mi estilo. Genial, eso está perfecto y eso yo por supuesto lo voy a apoyar. Pero la realidad es que tendemos a buquearnos mejor de lo que lo haría otra persona, o peor de lo que lo haría otra persona, porque no nos valoramos. Es decir, te puedo valorar muy bien, en plan de yo soy la hostia, yo soy el mejor del mundo, yo me autobuqueo, Nash o Jarrett, o te puedes autobuquear de yo no puedo estar en estos puestos porque, claro, soy booker, porque, claro, no puedo intervenir. Esto, por ejemplo, es muy curioso, pero con alguien con quien pasaba de forma regular era con Kevin Sullivan. Es más, Kevin Sullivan normalmente en sus bookings están por debajo. Evidentemente, en WCW ya no era una persona para ser booker para ser luchador profesional y pelear todos los fines de semana, pero se ponía en storylines donde no encontraba a nadie más, storylines que eran importantes, pero siempre para recibir el pin. ¿Cuál es el problema de esto? Que lo que estamos hablando ahora mismo es de alguien que se autobuqueaba para empeorar su posición cuando no debía, mientras que en el caso de Jarrett lo que estamos hablando es de autobuquearse en su posición para mejorar el puesto que se merecería. ¿Y esto por qué se produce? Porque nosotros, como seres humanos, y nos pasa a todos, es decir, no pasa solo en el ámbito del wrestling, tenemos muy difícil evaluar nuestro propio trabajo. Sé que hay muchos sitios donde se pide que se haga una autoevaluación del propio trabajo. No, tú te tienes que evaluar para saber tus pros y tus contras, tus fallos, tus aciertos. La realidad de todo eso es que cuando nos autoevaluamos, lo que demostramos son nuestros problemas. Por ejemplo, voy a poner mi caso, ¿vale? Para que no se sienta ofendido. Yo soy una persona con problemas de autoestima.
cuando yo me autoevalúo, siempre me evalúo por debajo. Si yo me tuviera que autobuquear, seguramente yo nunca me buquearía como un main eventer o como un hombre que cierre carteleras o como un luchador por el título mundial, sino que lo haría en una posición en la cual yo considere que no entorpezco el show. Esto obviamente, si lo hago yo, que soy una persona que no tiene nivel dentro del ring, no pasa nada. Pero si lo hace una persona que sí tiene nivel en el ring, lo que hace es que se coarta. Lo que hace es que muestra esa inseguridad. Y esa inseguridad es aún más dañina porque cuando el booker es un luchador, es mucho más influenciable. Es decir, Vin Russo, por ejemplo. Vin Russo tenía colegas en el roster. Vin Russo se iba de puta madre con unos y de puta madre con otros y otros los odiaba tal. Sí, pero Vin Russo no era wrestler. Por tanto, Vince Russo nunca tenía la necesidad de estar en el vestuario de los tíos oyendo comentarios, escuchando tal. Cuando tú eres una figura de autoridad y un wrestler, figura de autoridad me refiero dentro de la empresa, no figura de autoridad en pantalla. El problema que tienes es que tú estás influenciado. Es que tú te cambias con uno, es que habladurías de que te has cambiado con este y no con este, de que te iba mejor con este, de que tal, de que cual. Porque en un sistema laboral, como es el wrestling, que además es un sistema de egos, básicamente, porque el wrestling necesita mucho ego, es un sistema en el cual constantemente las intrigas palaciegas van a estar. Si eso es con un booker distinto, esas intrigas palaciegas se quedan como en el vestuario, como en discusiones de vestuario. Si entra ese booker en el vestuario, se transforma en un problema de vestuario. Y el principal problema que puede existir en el wrestling es el de vestuario. Evidentemente esto nos llevaría a otro debate, que nos llevaría al debate sobre las morales, etcétera, etcétera, que es algo que daría para otro vídeo porque me hacen mucha gracia ciertos artículos, pero a lo que vamos ahora es el booking. Cuando tú buqueas como persona ajena, no hay problema, tú no te estás buqueando a ti, tú no apareces en pantalla, tú decides hacer X o Y porque te sale de los huevos hacer X o Y y ya está, nadie te va a preguntar nada, nadie se va a ofender. Es decir, porque todas esas quejas van a estar en el vestuario. Y esas quejas van a ser, tú has visto el gilipollas este que ha buqueado no sé qué. Pero a ti no te van a llegar, porque a ti te va a llegar el jefe del vestuario en todo caso, o el jefe de la empresa diciéndote, pues esto me gusta, esto no me gusta. No va a llegar toda la gente del vestuario a quejarse. Si tú eres parte de ese vestuario, sí. Y luego hay un problema, que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en la posición de Booker es muy habitual caer en la sensación, la necesidad de tengo que ser buqueado. ¿A qué me refiero? ¿Al caso ruso? Me refiero al caso ruso. Básicamente el caso ruso es que tú haces las cosas bien, más o menos, fuera de pantalla, y no tienes un personaje, ¿vale? Cuando era Booker principal en WWF no tenía un personaje, él tenía que trabajar por su cuenta, él estaba fuera de pantallas, porque el propio McMahon se lo dijo, tú haces los personajes, tú no te plasmas a ti mismo en personajes. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Cuando pierde esa figura por encima suya que le impide aparecer en pantalla, Russo lo primero que hace es autobuquearse. ¿Por qué? Por el ego. Es decir, siempre hablamos de esto y siempre hablamos de como el mundo del wrestling, los vestuarios, las drogas, etcétera, etcétera. Pero el mundo del wrestling es un mundo del espectáculo. Es un mundo en el cual las intrigas están al pie del día, pero sobre todo están los egos. Normalmente, la gente no tiene estos egos cuando llega al wrestling. Es decir, si tú llegas y tienes 16 años, no vas a ir a decir, a ver, chavales, dejadme este vestuario que aquí mando yo. Pero lo que suele ocurrir es que a medida que pasan los años, a medida que veas que los veteranos tienen ese ego, tú lo coges. En el caso de los bookers, no es que los veteranos tengan ego. Es que tú llegas a una posición en la cual de repente te das cuenta de que tienes un papel en blanco y haces lo que quieras con ese papel en blanco. Entonces, cuando te dejan ese papel en blanco y tú puedes hacer lo que quieras, llega un punto donde dices, vosotros no tenéis ni puta idea, yo sí, porque soy el puto amo. Y como soy el puto amo, voy a hacer lo que quiera. Y él lo que quiera es no prestar atención a los luchadores, no prestar atención a las storylines y prestar atención en ti. Porque tú eres quien necesita atención, porque tú eres quien merece estar en el spotlight. Le pasó a Nash, le pasó a Russo, le pasó a Jarrett mucho tiempo, le volvió a pasar a Russo incluso en 2006. Y lo curioso es que cuando Russo salió de pantalla, pues ya sabéis que en la TNA después de Asylum no salía en pantalla, lo que le valía muy bien era para deflectar la culpa, que es también algo muy habitual del booking. Y es que nadie es el que hizo esto. Es decir, imaginaros, el peor spot de la historia, yo no lo hice, yo no estaba implicado. Yo en aquel momento no me había llegado al cargo. Como el booker no es una posición que se defina antes, no es una posición que venga en un organigrama, el booker es, entre comillas, cualquiera dentro de la empresa. Sabemos quién es por los insiders, por los luchadores, por todo. Pero no está escrito en ningún lado. Vamos al caso de Shane ahora. Shane no era booker, ¿vale? Era productor. Ahora explicaremos la diferencia. Pero Shane decide que en ese combate él tiene que quedar bien, porque va a tener un combate importante en WrestleMania,
Por tanto, como tiene que quedar bien, va a ganar un extra Raidel, va a eliminar a 2-3 personas y va a llegar al top 3. Pero Tom, ¿eso lo hace el Booker? No, el Booker lo que decide es quién gana y cómo. Pero el Booker lo que no te va a hacer es hacerte una lista entera de los 30 luchadores, de cuánto entran, de cuánto duran en el ring, de cómo son eliminados. Porque no es su trabajo es buquear todo el show. Su trabajo es hacer que el show funcione. Los productores son los encargados de tú tienes esta historia y tienes que usarla, tú tienes esta, tú caes fuera del ring en este momento, no puedes caer antes. Eso es lo que hace un productor, ¿vale? Entonces, Shane McMahon, aunque no fuera Booker principal de la empresa, se autobuqueó, sí. Y el problema ahí es el mismo problema que hemos comentado antes. Ego, falta de visión de futuro y sobre todo opinión del resto de luchadores. ¿Y a qué me refiero con opinión del resto de luchadores? Hemos hablado de la importancia del vestuario y de que evidentemente tiene mucha influencia el estar con él, hablarlo, tal, para el Booker. Es decir, al Booker le presionan mucho porque tiene mucha presión. Pero a las personas de ese vestuario también les afecta mucho. Y les afecta a un nivel casi personal, yo diría. Supongamos, ¿vale? Llegamos a un combate importante. Llegamos a un combate decisivo. El combate ya ha sido definido, ya te han dicho tú entras en tal minuto, sales en tal, tú tienes que hacer este spot, tú tienes que hacer este otro. Vale. Tú lo apuntas, tú lo tienes y de repente te lo cambian. Cuando te cambian un spot, un segmento, te jode. Pero si te lo hace el jefe, pues te jodes. Si te lo hace el Booker, te jodes. Pero cuando ves que te lo hace alguien del mismo vestuario para ponerse el over, es lo que provoca la crisis de vestuario. Es lo que, por ejemplo, pasó con Hogan. Hogan no tenía poder de booking. Hogan no se autobuqueaba, pero a la vez sí. Porque lo que hacía era usar su cláusula creativa de tal forma que, llegado el punto, técnicamente estaba autobuqueando. No, pero no se está autobuqueando porque no tiene la influencia, porque tal. La realidad es que al final del día era autobooking. La realidad es que al final del día, si Hogan decía que no iba a pelear con X, no peleaba con X y pelearía con Y porque él lo había dicho. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el autobooking, aunque los aficionados actuales lo veamos como algo muy pasado de moda o como algo muy extraño, que no ocurre, sobre todo que WWE nunca lo permitiría, es cierto que en WWE no es poco habitual, pero ha sido muy muy habitual. Y sobre todo que hay una persona, que yo sé que mucha gente le tiene muchísimo cariño, yo no tanto precisamente por esto, pero hay una persona que era un experto en hacerse autobooking. Y en hacerse autobooking bastante bestia y bastante dañino para su empresa. Imagino que muchos no sabéis a quién me refiero, pero me estoy refiriendo a Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, cuando estaba en Florida, cuando tenía sus propias empresas, cuando aún dirigía wrestling, era un capullo integral cuando se autobuqueaba. Porque evidentemente él era el main draw. Entonces siempre se tenía por delante. Igual ocurría con Jerry Lawler en Memphis. Sus empresas quebraron. ¿Por qué? Porque normalmente el autobooking te permite tener una estrella muy muy over que eres tú y que se mantenga en el tiempo. Pero evidentemente, como todo en esta vida, se acaba. Es decir, el autobuquearse puedes aguantar hasta los 40, hasta los 50, hasta los 60, pero llega un punto en tu cuerpo no da más. Y lo que provocaron fue el propio colapso de su territorio. ¿Por qué? Porque si tú autobuqueas, es decir, si tú buqueas a múltiples personas, tú buqueas cambios generacionales. Es decir, si por ejemplo Dusty Rhodes llega a los 40 y otro Booker, empezar a pensar quién es el futuro de Dusty Rhodes. Lo que pasó en WCW con Ric Flair, siendo Ric Flair quien tomó el puesto. Lo que pasó aquí es que no, yo me autobuqueo, yo sigo vendiendo, yo sigo llenando estadios, es que si me veis, yo soy el que vende absolutamente todo, es que esto está hasta arriba gracias a mí, está gracias a mí, está gracias a mí. Todo eso es cierto, es decir, que estaba lleno gracias a ellos, era evidentemente cierto, hasta que llega un día que tú dices, sí, es verdad que todo esto era por ti, pero ya no nos interesa. ¿Por qué? Claro, pues tú dices, joder, pero ¿por qué no le va a interesar si soy yo, si yo soy la hostia, si he hecho muchas cosas, si... Porque no les interesa lo que estás planteando. No les interesa la capacidad que tú tienes cuando tienes 60 años. El siguiente que llegue no ha sido preparado para ocupar tu puesto. Porque tú te has buqueado pensando que tú eras inmortal. Porque el ser humano piensa siempre que es inmortal, que no va a caer, que va a conseguirlo todo, que es genial, que es la hostia, que todo se va a mantener en tiempo. El tiempo cambia. La vida cambia. Nosotros cambiamos. Eso no lo entendieron muchos luchadores. Y ese es el verdadero drama del autobooking. Todos los autobuques grandes de la historia, que son más de los que puede parecer, ya lo digo, pero que me refiero, por ejemplo, Dusty, Jeff Jarrett, Kevin Nash, todos ellos tenían un problema. Todos se cargaron una generación en su territorio. Alguno pensará que no, pero voy a las muestras. Jeff Jarrett, si alguno ve el roster de 2002, 2003, 2004 de TNA,
tenía 2 personas que iban para campeones mundiales, que estaban siendo buqueadas para ser campeones mundiales y que la empresa les había puesto un cohete en el culo. Uno era Chris Harris, 2 era Monty Brown, Marcus Corbón, como lo queráis conocer. Ambos iban a la cima. Ambos parecía que iban a ganar el título, sobre todo Corbón, es decir, Corbón, Brown. Monty tenía el título en la mano. No apretó nunca el gatillo. ¿Por qué? Porque Jarrett decía, es que no puedo perder contra él, es que él no está a mi nivel, es que a él todavía le falta. Se decidió marchar. Con Harris pasó lo mismo. Harris, sobre todo en 2004-2005, estaba en ese punto de es el babyface más hot de la empresa de darle el cinturón. Nunca se atrevieron a darle. Porque no es que con James Storm funcionas mejor, es que Tag Team se acabó marchando. Ninguno de los dos posteriormente hizo carrera, evidentemente. Pero no apretar el gatillo ahí fue lo que sentenció sus carreras. Porque en el momento en el que no ganaron el título, dentro de la empresa no ocuparon ese estatus, subiendo hacia arriba no ocuparon ese estatus. Ocurrió lo mismo con Kevin Nash en el 99. Kevin Nash ralentizó muchísimo los planes de, por ejemplo, Booker, porque él quería ponerse ahí over, porque él quería esa rivalidad con Hogan, porque quería que volviera a ser Hogan contra él. Goldberg se hundió en el 99, es decir, todo el aura que gana Bill durante finales del 97 y el 98 se hunde en ese principio del 99. ¿Por qué? Porque de repente no es invencible. De repente le puedes ganar con un taser. De repente no gana el título porque es tonto. Bueno, entonces si es tonto porque es una máquina imparable que nunca ha perdido. Se pierde su suspensión de la credibilidad. Pierde la credibilidad de ese personaje. Y la pierde porque tú en tu error o acierto, cuidado porque aquí ya depende de la persona, han reconocido el error o no, no te das cuenta del error que has cometido. Por eso el autobooking es tan dañino y por eso el autobooking nunca debería permitirse. ¿Y a qué me refiero con que nunca debe permitirse? Si tú eres luchador, sobre todo en empresas grandes, ¿vale? En indies, en empresas pequeñas, no, porque ahí sí que todo el mundo tiene que hacer de todo. Pero en empresas grandes, en empresas como WWE, como All Elite, como TNA, como Ring of Honor, como tal, el autobooking es un arma terrorífica. Porque si bien te puede ayudar a que un personaje se ponga más over por sí solo, es decir, si yo me buqueo a mí, sé lo que yo quiero hacer, sé dónde me siento yo más cómodo, en cuanto puedo buquear mis decisiones de combate o mis combates, lo que se transforma es en un hasta dónde va a llevarme mi ego. Porque nadie puede pararlo, porque soy yo quien dice, puf, es que me merezco más, puf, es que no me merezco más. Y eso es matador, y eso es mortal. Y eso es un problema que se ha sucedido a lo largo de los años en el wrestling y que hoy se mantiene. Lo de Shane no es tan grave, y lo de Shane es algo que hemos visto muchas veces en la historia. Pero lo de Shane canta mucho porque se hace en WWE, igual que si se hiciera en All Elite. ¿A qué me refiero? All Elite sí que ha dicho que le da cierto booking a sus luchadores. Obviamente, guay, cierto booking, cierta capacidad de creación de personaje, de hacer lo que quieran, de unirse y tal. Pero Tony Khan tomó las riendas hace no mucho tiempo de, pero yo soy el booker último. ¿A qué se refiere? Yo decido los finales de los combates. Yo decido quién gana, yo decido quién pierde. Podemos debatirlo, podéis decirme, oye, los dos estamos de acuerdo en que yo pierda, por tal, genial, entonces lo hablamos. Pero no hay esa decisión de que no lo han hecho nunca, quiero que constante que no lo han hecho nunca. Pero no llega nunca la decisión a Kenny Omega decide si Kenny Omega gana. Porque en el momento en el que Kenny Omega tiene que decidir, hay dos opciones. Una, que tome la decisión adecuada. Dos, que no. Que evidentemente esto lo puede pasar a cualquier persona. Es decir, esto lo puede pasar a otro booker, esto lo puede pasar a otra esto. Pero te está influyendo a ti. Te lo estás diciendo tú sobre ti. En las emociones humanas, por mucho que haya gente que crea que no son importantes, son la base del wrestling. Y la emoción que tú sientas es la que te va a hacer ganar ese combate o no. No me estoy refiriendo con emoción en quiere perder porque no siente emoción. No, pero me refiero, hoy me da mala sensación. Este combate no me gusta, este combate no me acaba de atrapar, yo no me siento como este personaje, voy a perder. ¿Es lo que necesita la historia? ¿Es lo que necesita la empresa? Pues a lo mejor no, pero tú estás tomando una decisión que se puede considerar egoísta, aunque no lo sea, porque tú tomas la decisión que tú crees que es mejor para ti. Y tú no puedes ser la empresa. Es decir, Big Bang Mahon puede hacer esta asociación de Booker empresa, somos lo mismo. Él y la empresa son uno, porque él es el propietario, porque él es el Booker, porque él es el que trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera, pero vale, podemos comprar barco. Cualquier otra persona al hacer eso comete el error básico de la empresa siempre está por encima de ti. Incluso del propietario, la empresa siempre es más grande que la suma de sus partes. Porque eso es lo que hace una empresa exitosa, que sea más grande que todos los que la forman. Ese es el drama, que es casi imposible en un autobooking. Que básicamente, cuando tú intentas trabajar para ti, intentas crecer o intentas tal, o intentas cuidarte en ese tipo de sentido de vamos a crecer para magia, es decir, vamos a crecer para sobre ti mismo, no puedes crecer sobre ti mismo hasta un punto. Porque llega a ese punto y de repente lo que haces es paralizarlo todo porque tú sigues pensando que tú eres la empresa. Es una idea difícil, ¿vale? De entender y es una idea que creo que no me está quedando hoy muy clara. Pero lo que quiero decir con todo esto, y creo que esa idea sí que se ha quedado clara, es
Tú no puedes ser la persona que se buquea a sí mismo, porque llegará el punto donde tú serás más importante para ti que la empresa. Porque, y esto es obvio, todos nos ponemos a nosotros y a los nuestros por delante de intereses económicos, intereses monetarios, intereses de marketing, de merchandising, de lo que sea. Y eso una empresa no se lo puede permitir. Una empresa de wrestling, evidentemente. Y cuando hablo de esto no hablo de nivel económico. Es decir, no hablo de no me puedo dar un sueldo de X. No, estoy hablando a nivel de lo que ocurre dentro del ring y los resultados. Por eso el autobooking es tan dañino. Por eso quería hacer hoy un vídeo sobre esto. Porque no se habla mucho de él. Porque no estamos acostumbrados. Pero es bastante habitual. Recordar que el domingo seguramente volvamos con otro What If. No sé aún de qué. Ya veremos. Yo me despido y hasta la próxima.